¿Alguna vez te has preguntado qué escucha tu médico con este aparato? Muy bien, doña Rosaura, pues vaya descubriéndose de cintura para arriba que le voy a auscultar. Sí, ahora mismo, doctor. Ya estoy. Muy bien. Vamos a ver qué escuchamos por aquí. ¿Ya ha terminado? Sí, puede vestirse. De acuerdo. ¿Todo bien, doctor? Todo correcto, doña Rosaura. Pues en este vídeo vas a entender la importancia de la exploración física y conocerás la utilidad de algunas de las maniobras más comunes que realiza tu médico durante ella. Bienvenidos a Entiéndete con tu médico. La exploración física junto con la entrevista clínica, que ya analizamos en un vídeo anterior, son probablemente los actos médicos más importantes. ¿Y a qué se debe esa importancia? Pues a que nos van a permitir iniciar el diagnóstico estableciendo una serie de hipótesis, lo que llamamos diagnósticos de sospecha. Y aquí me voy a detener un poco, para explicarte de forma general cómo es el proceso que nos permite a los médicos llegar a saber lo que te ocurre. Lo primero es, a través de la entrevista clínica y de la exploración física, recabar lo que conocemos como síntomas y signos. Los síntomas son las sensaciones que tiene la persona enferma y que solo él puede percibir y manifestar. Como mucho, podríamos intuirlas indirectamente a través de su comportamiento. Son, por ejemplo, el dolor o el picor, que los podemos suponer por los gestos, pero no apreciarlos o medirlos directamente. Estos los obtenemos principalmente de la entrevista clínica, como ya vimos en su día. Por otra parte están los signos, que son las manifestaciones objetivas de una enfermedad. Digamos que se pueden ver, oír, medir y son los que, como veremos hoy, podemos apreciar en la exploración física. Entonces, con todas esas pistas, como si fuésemos un investigador policial, van surgiendo las sospechas, los posibles culpables. Bueno, en este caso, las distintas posibilidades sobre la enfermedad que te afecta. Así, dependiendo de que coincidan o no con los datos que ya tenemos aprendidos, vamos aceptando o descartando posibilidades, hasta llegar a la más probable. En ocasiones, necesitamos realizar más pruebas para aceptar o descartar alguna de esas sospechas, pero muchas veces, con los datos obtenidos en la entrevista y algunos signos específicos de la exploración física, podemos llegar a un diagnóstico correcto perfectamente. A todo este proceso que te he contado de ir aceptando o descartando sospechas hasta llegar a la enfermedad correcta es a lo que llamamos diagnóstico diferencial. Seguro que si eres aficionado a las series de médicos has visto alguna vez cómo se reúnen todos alrededor de una pizarra a compartir ideas. Pues es de eso de lo que estamos hablando. Aunque en la mayoría de casos no nos hace falta la pizarra, simplemente lo hacemos de forma mental. Así que ahora que ya entiendes cómo es el camino que recorre tu médico hasta llegar a saber lo que te ocurre, vamos a analizar algunos de los signos que se pueden apreciar en una exploración física. Y digo bien algunos, porque como puedes imaginar son miles las manifestaciones o signos que podemos encontrar. Así que vamos a ver algunos de los más frecuentes. Y especialmente intentaré que entiendas qué busca tu médico con algunas de las maniobras más comunes que se suelen realizar en el día a día. ¿Estás listo? Pues vamos allá. Vamos a seguir el mismo orden que solemos utilizar en la práctica clínica, comenzando con el estado general y una exploración neurológica básica para seguir por cabeza y cuello, tórax, abdomen
y extremidades superiores e inferiores. Estado general, constantes vitales y valoración neurológica básica. Solemos comenzar la exploración comprobando el estado neurológico básico con 3 preguntas sencillas. Si la persona está consciente, lo cual es más o menos obvio, si la persona está orientada en las 3 esferas, en el tiempo, porque sabe qué día es, en el espacio, porque sabe dónde está, y en la persona, porque sabe quién es él y quiénes son los demás. Y si colabora obedeciendo órdenes sencillas, por ejemplo, levantar la mano o cerrar los ojos. Para valorar la situación neurológica también se utiliza mucho la que conocemos como escala de Glasgow, que otorga una puntuación a distintos signos y clasifica a los pacientes desde la normalidad, con 15 puntos, hasta el coma profundo, con 3 puntos. Dentro de la exploración neurológica básica también podemos valorar el lenguaje, la marcha, el equilibrio o la coordinación de las extremidades. Aquí te explico 2 maniobras. La maniobra de Romberg se utiliza para explorar el equilibrio y consiste en poner al paciente de pie con los talones juntos, las manos pegadas al cuerpo y ordenarle cerrar los ojos. Si el paciente pierde el equilibrio o llega a caerse en esa situación, la consideramos anormal. Otra es la conocida como índice-nariz. Consiste en mandar cerrar los ojos y llevarte tu dedo índice a la punta de la nariz. Con ella exploramos la coordinación de las extremidades. Una vez comprobado el estado neurológico del paciente, seguimos con la valoración general. En ella nos fijamos, por ejemplo, en el color de la piel, si es amarillenta, como en los problemas hepáticos, o si es amoratada cuando hay una falta de oxígeno. También son importantes los signos de deshidratación, como una sequedad importante de la boca o de algunas zonas de la piel. Y comprobamos si la circulación está llegando bien a todos los territorios corporales, especialmente los más alejados, como pueden ser las manos o los pies. Y como te dije al principio, dentro de esta valoración inicial solemos realizar la medida de las constantes vitales básicas. Suelen ser la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura y la saturación de oxígeno. Sobre estas y algunas más te hablaré en próximos vídeos. Pasamos a la región de cabeza y cuello. Lo primero que vamos a hacer es, a simple vista, valorar la forma y simetría de la cara. También nos vamos a fijar en un punto concreto para ver su coloración, el blanco de los ojos, o lo que en medicina conocemos como la esclerótica. En ella es muy fácil observar el cambio a color amarillo que se produce en las ictericias. Pero quizás la parte más extensa de la exploración en esta zona es la de lo que conocemos como pares craneales. Estos son los nervios que controlan la sensibilidad y el movimiento de toda la cabeza y parte del cuello. Son 12 y los llamamos pares craneales porque hay 2 de cada, uno para cada lado, y nacen todos directamente del cerebro o del tronco del encéfalo en el cráneo. Fácil, ¿no? Se exploran con maniobras como hacerte mover los ojos en todas direcciones, comprobando la forma y la reactividad de las pupilas con una linterna, valorando la sensibilidad de la cara con el tacto, realizando movimientos de los músculos faciales y cervicales con distintos gestos, explorando la sensibilidad olfativa, acústica o del gusto, y ya dentro de la boca ver el movimiento de la lengua y del paladar blando, con la úvula o campanilla. Además, en la boca debemos fijarnos en el aspecto general de la dentadura, de la lengua y de la faringe, con las conocidas amígdalas palatinas, o también llamadas anginas.
Hay un signo en esta región que también es muy importante explorar en algunas ocasiones. Es el que conocemos como resistencia a la flexión del cuello o rigidez de nuca. Es muy conocida por aparecer en los procesos de meningitis, pero siempre acompañada de otras manifestaciones. No solo por tener una contractura de los músculos del cuello podemos realizar este diagnóstico. Dentro de la cabeza están también los oídos, para cuya inspección necesitamos de un aparato especial, el otoscopio. Su exploración es bastante específica, así que no nos detendremos en detalle en este vídeo. En general, nos vamos a fijar en el aspecto del tímpano y en el conducto si presenta tapones o alguna secreción. Seguimos ahora hacia el cuello, una zona en la que podemos explorar muchas estructuras. Primero, realizaremos una palpación general de toda la zona cervical, recorriendo hasta el hueco que hay encima de las clavículas. Con ello buscamos bultos o masas que en esta zona es muy frecuente que correspondan a ganglios linfáticos inflamados. Otro día te explicaré qué son los ganglios linfáticos y por qué en algunas ocasiones aumentan de tamaño. Vamos a localizar también el pulso de las dos arterias más importantes de la zona, las carótidas. Estas son las que llevan la sangre a toda la región de la cabeza y el cuello, y hay una por cada lado. También podemos empezar a usar nuestro fonendoscopio o estetoscopio, como quieras llamarlo. Con él podemos escuchar si hay alguna anomalía en el paso de la sangre por estas arterias. Esto se debe a que con cierta frecuencia asientan sobre ellas placas de colesterol que estrechan su luz. De esta forma, cuando la sangre pasa por esa zona estrecha, se produce un ruido, lo que conocemos como soplo. También nos fijaremos en el estado de las venas yugulares, que son dos, una por cada lado, y recogen toda la sangre de la cabeza y el cuello para devolverla al corazón. Normalmente apenas se notan, y si se encuentran hinchadas nos da idea de que algo no funciona bien en ese retorno de la sangre. Sobre este tema de la circulación también te daré una extensa explicación en próximos vídeos. Otro órgano importante a valorar en el cuello es la conocida glándula tiroides. Esta se encuentra justo delante de la laringe, lo que en los hombres conocemos como la nuez. La mejor forma de localizarla y palparla es situarnos de pie detrás del paciente, estando éste sentado y con el cuello extendido pero relajado. En ella debemos apreciar su tamaño, su consistencia y si presenta algún bulto. Una forma muy fácil de saber si una masa pertenece al tiroides es hacer al paciente tragar saliva, ya que la glándula se mueve durante este proceso y si la masa pertenece a ella se moverá también. Por supuesto, también hablaremos extensamente sobre el tiroides en próximos episodios. Seguimos con el tórax. En el tórax, como en las regiones anteriores, lo primero es mirar. Debemos valorar su forma, su aspecto y sobre todo cómo es su movimiento con la respiración. Pero en esta zona, quizás lo más importante de todo es la auscultación. Vamos a escuchar cómo suenan los órganos que hay dentro de él, el corazón y los pulmones. El corazón se localiza en el centro y hacia la izquierda de la parte delantera. Lo primero que vamos a oír es el famoso pum pum, que todo el mundo conoce. ¿Y qué es ese pum pum? Pues es el ruido que hacen las distintas válvulas que tiene nuestro corazón durante su ciclo de funcionamiento. No es exactamente su latido lo que se oye, ya que un músculo al contraerse no hace ningún ruido. Con este sonido de las válvulas obtenemos mucha información, desde el ritmo a que está funcionando, al propio funcionamiento de las válvulas, que si no actúan correctamente generan unos ruidos, lo que conocemos como soplos. Hay 4 válvulas en el corazón, y para escuchar concretamente cada una de ellas tenemos distintos puntos localizados en el tórax. Por eso tu médico va colocando el fonendoscopio en distintos lugares.
Los otros grandes protagonistas del tórax son los pulmones. En ellos vamos a escuchar cómo es el paso del aire por los tubos que los recorren, los bronquios. En ocasiones, y debido a las enfermedades, aparecen ruidos anormales en ese paso del aire. Por ejemplo, ronquidos propios de la presencia de mucosidad, silbidos cuando los bronquios se estrechan como en las crisis de asma, y muchas otras, como una disminución del paso del aire o unos pequeños crujidos que llamamos crepitantes. Para escuchar los pulmones debemos hacerlo tanto por la parte delantera como principalmente por la espalda, cubriendo así toda su extensión. Por último, también podemos realizar en el tórax una palpación de distintas regiones en busca de masas o bultos. Son principalmente las axilas, donde también buscamos generalmente ganglios aumentados de tamaño, y las mamas, tanto en hombres como mujeres, donde aparte de buscar bultos o masas, también nos fijaremos especialmente en el aspecto de los pezones. Ahora pasamos al abdomen. Iniciamos la exploración abdominal igual que en el resto de territorios, con una inspección visual para comprobar su forma, tamaño o cualquier otro signo externo. Seguimos habitualmente por la auscultación, donde vamos a escuchar los conocidos como ruidos hidroaéreos. Estos no son más que el ruido que produce el intestino al impulsar su contenido. Son completamente normales y de hecho no escucharlos sería el reflejo de algún tipo de problema. Y también sería anormal que esos ruidos cambiasen sus características, por ejemplo, volviéndose con un tono metálico o con demasiado eco. Posteriormente pasamos a hacer una palpación superficial, donde debemos apreciar un abdomen blando que nos permita hundir nuestras manos sin dolor. De hecho, si presenta un aspecto duro, con defensa muscular, lo que a veces llamamos vientre en tabla, nos estaría indicando que existe algún problema. Progresivamente, la palpación se debe ir haciendo más profunda, en búsqueda de bultos, masas o zonas dolorosas. También debemos valorar el tamaño y la consistencia de dos órganos principales del abdomen, el hígado en la esquina superior derecha y el bazo en la esquina superior izquierda. Como te he dicho en otros apartados, hablaremos de ellos profundamente en nuevos vídeos. Es muy habitual también en la región hepática explorar el conocido como signo de Murphy. Este consiste en la aparición de dolor a la palpación profunda bajo el reborde costal derecho y se relaciona fundamentalmente con la inflamación de la vesícula biliar. Otro punto bastante conocido en la exploración abdominal es el que se conoce como punto de McBurney. Se encuentra en la esquina inferior derecha y sobre él realizamos la conocida como maniobra de Blumberg. Esta consiste en apretar profundamente sobre ese punto y soltar de forma brusca. Si esto desencadena dolor, pensamos en que existe una irritación del peritoneo, como en algunos casos de apendicitis. En la zona baja central podemos encontrar la vejiga, pero solo en casos excepcionales, cuando ésta acumula o retiene gran cantidad de orina. En la zona posterior podemos también palpar o golpear ligeramente las fosas renales, que se encuentran justo debajo de las últimas costillas. Si aparece dolor con las maniobras, nos indica la existencia de un proceso inflamatorio renal, como por ejemplo en las infecciones o en los cólicos por cálculos. Y por último, incluimos en esta región, aunque se encuentran a medio camino entre el abdomen y las extremidades inferiores, a las regiones inguinales. En ellas podemos palpar buscando masas, como las conocidas hernias inguinales, o ganglios linfáticos inflamados, y también podemos localizar el latido de las arterias femorales y auscultar en busca de soplos. Por último, y si es necesario, podemos realizar también una inspección visual de los genitales externos. Continuamos con las extremidades inferiores. En ellas vamos a destacar en lo que nos fijaríamos en una exploración general,
no en una exploración de tipo traumatológico. Inicialmente valoraremos su aspecto, su color y su temperatura, localizando además varios pulsos para comprobar si la sangre llega a todo su recorrido. En el sentido opuesto de la circulación valoraremos la existencia de varices, que son dilataciones de las venas e indican un deficiente regreso de la sangre hacia el corazón. También es frecuente e importante, sobre todo en pacientes de edad avanzada o con problemas cardíacos, la aparición de edemas. Esto significa que hay un exceso de líquido acumulado en la zona, sobre todo alrededor de los tobillos, o como conocemos en medicina, los maleolos. Esto es fácil de comprobar por el propio tamaño de la extremidad y por un signo al que llamamos fóvea. Este aparece cuando presionamos con nuestro dedo la zona y comprobamos cómo su forma se queda marcada durante algún tiempo. Algo similar a si la hundiéramos en plastilina. Por último, podemos realizar una exploración neurológica básica de las extremidades inferiores. En ellas, además de su fuerza y sensibilidad, se suelen explorar dos reflejos muy conocidos: el rotuliano, al golpear con un martillo en la zona de la rodilla, y el de Babinski, rascando con algún objeto en la planta del pie. La interpretación de estos reflejos es bastante compleja y no es necesario que la comprendas para tu vida diaria. Completamos nuestra exploración con las extremidades superiores. Igual que dijimos en las inferiores, en las extremidades superiores la exploración general difiere de la de tipo traumatológico. En la exploración general realizaremos una valoración visual y además podemos localizar algunos pulsos. De estos, el más conocido es el de la arteria radial, que pasa por la zona externa de la muñeca. También podemos evaluar la presencia de edemas y palpar una zona importante como es la región axilar, que ya te indiqué cuando hablamos del tórax. Por último, completaremos con una exploración neurológica básica en la que comprobaremos la sensibilidad, la fuerza y algunos reflejos, que no es necesario que conozcas. Bien, pues hasta aquí lo que quería que entendieses sobre la exploración física. Por supuesto, como te dije al principio, este es un campo muy extenso y solo te he mostrado algunos de los signos que exploramos y que aparecen con más frecuencia. Ten en cuenta además que incluso dentro de la medicina cada especialidad tiene sus propias exploraciones particulares, como la ginecológica, la traumatológica o la oftalmológica. Y ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, espero que te sea de ayuda. Y si te ha gustado, no olvides darme un like, suscribirte para no perderte el nuevo contenido y dejarme en los comentarios todas tus dudas o sugerencias. ¡Hasta pronto!